Ok, ahora sí podemos empezar. Gracias. Ok, como les decía, buenos días chicos. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Este tema tiene que ver todavía con lo que es la composición química de los seres vivos. Vamos a recordar un poco cuáles son esos componentes de los seres vivos, cuáles son los que ya hemos visto. En primer lugar, hablamos de lo que era bioelementos y biomoléculas. ¿Cuáles fueron las primeras de las que hablamos? A ver quién recuerda. ¿De qué hablamos primero? Las que eran inorgánicas. ¿Cuáles eran las inorgánicas? El agua, ¿cuál más? Agua, muy bien. Falta agua y sales minerales. Esas fueron las primeras que vimos. Y la semana pasada, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron las que vimos la semana pasada, la clase pasada? Agua y sales minerales fueron las primeras. Y las que vimos la semana pasada, la clase pasada, por aquí dicen, vimos glucosa. Ajá, ¿y glucosa es parte de qué? De los carbohidratos. Muy bien, Lucero. Entonces, ya hablamos de agua y sales minerales, que son las inorgánicas, y la semana pasada comenzamos con las orgánicas, que fueron los carbohidratos, y hoy vamos a trabajar con los lípidos. Entonces, les voy a empezar a compartir las diapositivas. ¿Logran ver las diapositivas? Sí, por aquí me indican que sí se logran ver. Entonces, vamos a comenzar a explicar el contenido. Entonces, como les decía, hoy vamos a trabajar con los lípidos. Lípidos lo vamos a relacionar con grasas. Lípidos y grasas viene siendo lo mismo. O sea, va a ser la parte grasa que compone a un organismo. Entonces vamos a comenzar definiendo lo que son los lípidos. Ellos son biomoléculas ternarias. Si son ternarias, ¿cuántos son sus componentes principales? ¿Cuántos serán? 3, muy bien. Esos componentes principales son carbono, hidrógeno y oxígeno. Como ven aquí una molécula, carbono, hidrógeno y puede tener oxígeno también. Y muchos o la gran mayoría pueden presentar también grupo fosfato o pueden presentar nitrógeno. Ellos son insolubles en agua. Como les decía, son grasas. Recordemos que cuando mezclamos, por ejemplo, agua y aceite, ellos no se mezclan, el aceite no se disuelve en agua. ¿Por qué? Porque es un lípido y los lípidos son insolubles en agua, pero son solubles en solventes orgánicos. ¿Cuáles son esos solventes orgánicos? Por ejemplo, el éter, el cloroformo, el alcohol. Entonces, en agua no se pueden disolver, pero sí se pueden disolver en solventes orgánicos. Éter es un compuesto orgánico. Generalmente lo utiliza para dormir. Por ejemplo, si yo quiero abrir una rana para ver cómo es por dentro, cómo es todo su sistema, yo utilizo el éter para dormir a ese organismo. También se usa para mantener especímenes. Por ejemplo, los insectos yo los coloco en éter durante un tiempo y ellos se van a mantener así, tal cual como si estuviesen en su hábitat. Solo que van a estar muertos, pero van a conservar todo lo que es su exoesqueleto, todas sus partes lo van a conservar en buen estado. O se les puede inyectar también éter. Lo que hace es mantener a ese organismo, que no se pudra ese organismo. Exacto, para disecar el organismo. Se puede usar formol o se puede usar éter. Continuamos ahora con las funciones. Una de las funciones es los lípidos tienen una función estructural. ¿Por qué? Porque conforman estructuras como los fosfolípidos y el colesterol. ¿Y dónde vamos a encontrar estos fosfolípidos y colesterol? En la membrana celular. Y la membrana celular es de gran importancia para la célula porque a través de ella entran y salen las sustancias necesarias para el desarrollo del organismo. Entonces los fosfolípidos los vamos a encontrar en la membrana celular como una doble bicapa. Si ven, tenemos fosfolípidos que dan hacia el medio extracelular y fosfolípidos que dan hacia el medio intracelular.
Es una doble bicapa de fosfolípidos. Y el colesterol lo vamos a encontrar asociados a esos fosfolípidos en la membrana celular. Otra función es la de reserva. Los lípidos representan una reserva de energía. Por cada gramo de grasa vamos a producir 9 kilocalorías, que es la unidad de energía. ¿Dónde va a estar almacenado principalmente? En los triglicéridos. Aquí les coloco la fórmula de lo que es un triglicérido. ¿Dónde vamos a encontrar los triglicéridos? Principalmente en el torrente sanguíneo. Los triglicéridos es normal en el organismo, solo que cuando hay un exceso ya puede producir un daño en el organismo. Colesterol y triglicéridos son normales dentro del organismo. Lo que pasa es que cuando hay una cantidad elevada, ahí es donde produce fallas a nuestro sistema. Otra función es transportadora. Una vez que los lípidos son absorbidos en el intestino, estas grasas se van a transportar gracias a la emulsión que ocurre dentro del intestino. Esta emulsión se da por los jugos biliares. Estos jugos biliares son los que segrega el hígado. Cuando se combinan esos lípidos con los jugos biliares, se va a producir una emulsión, que es lo que va a permitir que se pueda excretar ese exceso de grasa que tenemos en nuestro organismo. El hígado va a segregar la bilis, que va a llegar hasta nuestros intestinos, y allí se va a producir la emulsión o la desintegración de esos lípidos. Otra función es la de biocatalizador. Podemos encontrar lípidos que forman parte de hormonas, de prostaglandinas y de vitaminas. Hay vitaminas que son liposolubles. Por ejemplo, la vitamina E es una vitamina liposoluble. Otra función es que es termoaislante. Cuando hablamos de que es termoaislante, es que va a impedir la pérdida de calor que producen nuestros músculos. Nuestros músculos producen esa fuente de calor. ¿Cómo va a evitar que se pierda? Esa grasa o esos lípidos se van a almacenar en los tejidos subcutáneos o alrededor de los órganos y va a mantener ese calor que se está produciendo. Un ejemplo muy claro de esto son los osos polares. Los osos polares tienen una gran capa de grasa alrededor de sus órganos, debajo de su piel, que va a permitir que no pierda esa fuente de calor que le producen sus músculos para así poder sobrevivir en ese hábitat que él se encuentra. Por eso también ellos hibernan, o sea, cuando ellos hibernan, ellos están manteniendo esa cantidad o están produciendo esa grasa que van a necesitar para este tipo de hábitat. O pasa también con los osos pardos. Ellos hibernan para poder almacenar suficiente grasa para cuando llegue el invierno. Vamos ahora con la formación de los lípidos. Por aquí me preguntan, profesora, cuando dice que se tapan las arterias. Ya vamos a llegar a ese punto, pero les adelanto que es cuando hay una gran cantidad de colesterol malo. Hay dos tipos, se les llama colesterol malo y colesterol bueno. Ya vamos a llegar a eso. Y les explico qué pasa cuando se tapan las arterias, por qué ocurre eso. Entonces, la formación de los lípidos, podemos decir que estos están compuestos principalmente por ácidos grasos y alcoholes. Estos dos compuestos, los ácidos grasos y los alcoholes, van a estar unidos mediante enlaces ester. Vamos a ver qué preguntan por acá. Sí, si las arterias se tapan, dejan de bombear sangre. Vamos en primer lugar con los ácidos grasos. Los ácidos grasos son compuestos carbonados de cadena lineal. Es una larga cadena hidrocarbonada lineal, que al final de esta cadena va a presentar un grupo carboxilo. El grupo carboxilo, ¿cómo lo van a reconocer? Es COOH, o sea, tiene un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno. Y forma parte de las grasas y aceites naturales. Entonces, los ácidos grasos son una cadena lineal. Los van a reconocer por la presencia de este grupo, el grupo carboxilo. Estos ácidos grasos se dividen en dos tipos. Tenemos los ácidos grasos saturados
y los ácidos grasos insaturados. Los saturados tienen enlaces simples y generalmente son sólidos o todos son sólidos. Y tenemos los insaturados que tienen doble enlace y todos son líquidos. Si observan aquí la imagen, los saturados tienen solamente enlaces simples, un solo enlace. Aquí tiene un solo enlace, todos son un solo enlace. En cambio, los insaturados van a encontrarse con dobles y hasta triples enlaces. Por ejemplo, aquí tenemos un doble enlace. ¿Cómo lo van a reconocer? Por el grupo carboxilo. Aquí tenemos, al final de la cadena, el grupo carboxilo. Tenemos un carbono, un oxígeno por aquí, otro por aquí, y el hidrógeno. Igualmente, aquí tenemos el grupo carboxilo. Continuamos ahora con los alcoholes. Los alcoholes son cadenas hidrocarbonadas también, pero estas no son lineales. Estas no son lineales. ¿Dónde lo vamos a reconocer o por qué lo vamos a reconocer? Por su grupo funcional. El grupo funcional es el oxidrilo, el grupo OH. Lo vamos a encontrar al final de la cadena, como aquí en este caso. Tenemos el grupo OH al final de la cadena del alcohol. Vamos ahora con la clasificación. Tenemos tres tipos: lípidos simples, lípidos complejos y tenemos lípidos simples y lípidos complejos. Y tenemos lípidos sin ácidos grasos, que lo vamos a ver en la otra diapositiva. Vamos primero con los lípidos simples. Los lípidos simples comprende o está compuesto por ácidos grasos y alcoholes. En su composición nos vamos a encontrar con un ácido graso o varios ácidos grasos o varios alcoholes, pero siempre van a estar presentes esas dos sustancias químicas. Lo vamos a encontrar en las grasas de animales, en aceites vegetales y en ceras. Tenemos los lípidos complejos. Los lípidos complejos están compuestos por alcohol, ácidos grasos y nos vamos a encontrar también con un grupo fosfato. Si nos vamos a encontrar con un grupo fosfato, ¿qué letra debería de tener aparte de la C, la H y la O? Sí, tiene grupo fosfato. Aparte de la C, la H y la O. O sea, aparte de carbono, hidrógeno y oxígeno. La P, muy bien, la P de fosfato. La P de fósforo, fosfato sería PO4. Estos lípidos complejos se dividen, o algunos pueden ser, por ejemplo, los fosfolípidos, que los vamos a encontrar en las membranas celulares. Como les dije, la membrana celular es una bicapa que está compuesta por fosfolípidos. Tengo fosfolípidos hacia el medio extracelular y fosfolípidos hacia el medio intracelular. La parte redonda que observan aquí es la cabeza hidrofílica, es decir, tiene una afiliación hacia el agua. Y la cola hidrofóbica es que va en contra del líquido extracelular. Por eso la cabeza va hacia afuera porque puede asociarse con agua o con líquidos, y la cola va hacia adentro. Tenemos glucolípidos que están compuestos por una ceramida y un glúcido, es decir, por una proteína y un carbohidrato. Carecen de grupo fosfato y también lo vamos a encontrar en la membrana celular. Por ejemplo, aquí tenemos un glucolípido. Este que está aquí va a ser una ceramida y un grupo carbono o un carbohidrato. Ese carbohidrato va a estar asociado a una proteína. Entonces, ese glucolípido va a actuar como un receptor. Él va a captar sustancias que sean necesarias para la célula, para el interior de la célula. Él va a actuar como un receptor. Y tenemos también a los esfingolípidos. Los esfingolípidos los vamos a encontrar en los tejidos nerviosos y son los que se encargan de la transmisión del impulso nervioso. Participan en la transmisión del impulso nervioso cuando llega a la membrana celular. También participan en los mecanismos de inmunidad. Por ejemplo, aquí les coloco la imagen de una neurona para que lo asocien, que los esfingolípidos tienen que ver con la transmisión del impulso nervioso.
Vamos ahora con los lípidos sin ácidos grasos. Estos no se hidrolizan en presencia de hidróxido, es decir, no liberan moléculas de agua. Cuando están en presencia de un hidróxido o base, ellos al descomponerse no van a liberar moléculas de agua. Y tienen una estructura cíclica. Ejemplos de estos lípidos sin ácidos grasos son los terpenos. Los terpenos están presentes en aceites vegetales o resinas. También lo vamos a encontrar en la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K. Tenemos los esteroides. Los esteroides que son derivados de un compuesto que se llama ciclopentanoperidrofenantreno. Vamos a ver si alguno lo puede pronunciar. Se deriva de este, es decir, se deriva de la descomposición de este compuesto. Ejemplos de estos están compuestos por colesterol y también lo vamos a encontrar en ácidos biliares. Ejemplos de estos son la vitamina D, que la podemos obtener artificialmente, es decir, consumiéndola, o la podemos tomar también de los rayos del sol. La vitamina D la podemos tomar de los rayos del sol. La vamos a encontrar en las hormonas suprarrenales y en las hormonas sexuales. ¿Con qué asociamos los esteroides? Con aquellas personas que van al gimnasio y se inyectan, que está mal inyectarse esteroides. ¿Por qué? Porque están alterando su sistema hormonal. Porque nuestro sistema hormonal ya de por sí las libera. Entonces lo que hacen es aumentar la producción de ese tipo de esteroides. Ya con el paso de los años, esto solo va a producir daño al organismo. Y tenemos a las prostaglandinas. Las prostaglandinas participan en la contracción muscular, en la coagulación de la sangre, en la producción de la fiebre. Entonces las prostaglandinas son las que avisan cuando hay una infección o las que se encargan, por ejemplo, en la coagulación de la sangre se encargan de disolver el tapón que se forma como un tapón, la sangre no se diluye, entonces se forma un tapón y va a tapar las venas o las arterias y va a haber un hematoma, en este caso, por ejemplo, cuando llevamos un golpe va a ocurrir un hematoma. Entonces, ¿qué hacen las prostaglandinas? Ellas van y disuelven ese tapón de sangre para que ella pueda seguir fluyendo. Por acá les tengo un video, una parte de un video que les muestra más o menos cómo actúan las prostaglandinas. Ya se los voy a poner. Ya va, ando buscándoles el video. ¿Me avisan si ven el video? ¿Sí lo ven? ¿Sí ven que tengo YouTube puesto? Sí. Entonces, este video ya había comenzado. Aquí lo que está simulando es que llegan nuevas plaquetas al sistema. Entonces, aquí van a actuar las prostaglandinas. Resulta que nuestros defensores, nuestros propios anticuerpos, empezaron a atacarnos. ¿Y por qué lo hicieron? Yo creía que los amigos no atacaban nunca. Normalmente no, es cierto, pero aquella vez se debió tratar de accidente, de enfermedad. Nos tomaron por extraños y hasta puede que por invasores. ¿Y cómo terminó todo? Oh, muy mal para ellos y bastante bien para el organismo. Afortunadamente, un buen médico comprendió la naturaleza del mal. Se trata de eso. Destruyen a sus propias plaquetas. Venid unidos a nosotros, nos estamos divirtiendo mucho. Aquí cuando hacen eso, ellos están simulando que se está formando un tapón de plaquetas que va a tapar la arteria. Si se tapa la arteria no va a circular bien la sangre. Entonces cuando ellos se montan uno arriba de otro, están simulando que se está formando un tapón y se va a trancar la sangre.
bien, viejo barbudo. ¿Acaso no se puede uno divertir un poco? ¿Pero qué pasa? ¿Es todo este caos? Me gustaría saber qué ocurre. Vaya, solo me faltaba esto. Como si no tuviera ya bastantes invasores para causarnos problemas. ¡Jefe prostaglandina, venga rápido! Misión urgente en las paredes exteriores y acción inmediata si le da tiempo. Acción inmediata para disolver el tapón. Nemo, estaba segura de que tú serías el más fuerte. Ok, chicos. Entonces, ¿cuál fue la función de las prostaglandinas allí? En este caso participó en el proceso de coagulación de la sangre. Se formó un tapón, entonces vinieron las prostaglandinas a participar en el sistema circulatorio y diluyeron ese tapón de sangre para que ahora pueda circular normalmente la sangre en un sector vital del ser vivo. Por eso allí en el video dice que se está taponando un sector vital del organismo, porque al formarse un tapón de sangre o de plaquetas no va a circular bien la sangre. Entonces esa es una de las funciones de las prostaglandinas. Continuamos. Vamos ahora con las lipoproteínas. Las lipoproteínas son lípidos asociados a proteínas que se van a encargar de transportar la grasa a través de la sangre. Aquí es donde vamos a hablar del colesterol malo y el colesterol bueno. Esta lipoproteína es el VLDL. Si se han hecho examen de colesterol, han leído esto, VLDL. Esa es la lipoproteína que transporta la grasa a través de la sangre. Hay dos tipos. Estas lipoproteínas son de muy baja densidad y van a transportar a los triglicéridos. Los triglicéridos, recuerden que son los que acumulan la energía. Es donde se almacena la energía en forma de lípidos. Entonces, en primer lugar tenemos al LDL, a la lipoproteína LDL. Lipoproteína LDL. Aquí lo pongo con una cara de diablito. ¿Por qué? Porque este es el que se le denomina colesterol malo. El LDL es de baja densidad y van a llevar el colesterol hacia las células. Se les llama colesterol malo, es decir, puede llegar a la sangre y depositarse en las paredes arteriales. Este colesterol malo va a ser el que se acumule en las arterias, en las venas, y va a ser el que tape las venas. Se dice que se tapan las venas, se obstruyen las venas porque se forma un tapón de grasa. Al formarse ese tapón de grasa no se bombea bien la sangre hacia el corazón. No llega la sangre correctamente hacia el corazón. Y allí es donde comienzan a ocurrir los problemas circulatorios. Incluso pueden ocurrir un infarto. El LDL se encuentra acumulado en las paredes de las arterias. Él va a transportar el colesterol, pero tiende a depositarse en las paredes arteriales. Tenemos ahora el HDL, que sería el colesterol bueno. El colesterol bueno, el HDL, es de alta densidad. Recogen de la sangre el colesterol sobrante, es decir, si consumimos algo con mucho colesterol, con mucha grasa, este HDL es el que se va a encargar de recogerlo de la sangre y expulsarlo. Entonces, lo llamamos colesterol bueno, circula por la sangre para ser eliminado por el organismo. Él circula normalmente, pero no se acumula en las paredes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de consumir todas aquellas grasas que sean buenas, grasas saturadas, grasas que provengan
de carnes, o sea, que sean naturales, no sean artificiales. Esas son las que se transforman en colesterol bueno. Por ejemplo, aquí, el colesterol malo, el LDL, se acumula en las arterias. Va a bloquear el flujo sanguíneo. Si se acumula en las bacterias, va a haber poco flujo sanguíneo. Y tenemos el bueno, que él circula libremente y lo que hace es expulsarlo por el organismo. Si se tapona una arteria, ahí es donde ocurre la arteriosclerosis. Los dos se encuentran en la sangre. ¿En qué tipos de alimentos vamos a encontrar el LDL? Ya les dije, lo vamos a encontrar en grasas animales, en grasas, por ejemplo, en las carnes magras que tienen poca grasa, allí siempre va a haber un poco de grasa, pero va a ser grasa buena. Por ejemplo, en los frutos secos tienen grasas buenas. Ahora, si nos comemos una mantequilla, ya eso sería colesterol malo. Si nos comemos una mantequilla es colesterol malo. ¿Por qué? Porque es algo que está procesado. Ahora, si nos comemos una palta, va a ser colesterol bueno, porque es una grasa natural. Entonces, si este LDL se acumula en las paredes de las arterias, va a ocurrir la arteriosclerosis, que va a taponar las arterias y va a evitar la correcta circulación de la sangre. Si se llena completamente la arteria, no circula la sangre. Si no circula la sangre, no va a llegar al corazón, por lo tanto, puede ocurrir un infarto. Sí, coman más palta. Por aquí dicen que van a comer más palta. Coman palta en vez de mantequilla. Es mejor. Bueno, esa es toda la presentación de lípidos. Les voy a buscar por acá la tarea que les voy a dejar acerca del tema. Les voy a compartir aquí la pantalla. Solo van a responder las preguntas del libro, las preguntas del nivel de repaso. Vamos a ir, si nos da tiempo, bueno, no, es que ya son las 9:30, no nos va a dar tiempo de responder. Solo les voy a dejar la página, ya les voy a buscar por aquí, página 62 y 63, si no me equivoco. Perdón, página 39 y 40. Estas son de selección simple. El enlace típico de grasa se denomina, como les dije que se llamaba, Estados Unidos mediante enlaces ester, se los dije, sería aquí la C. Entonces van a responder solo a página 39 y 40 y me lo envían por Cubicol, perdón. En la publicación donde les deje el video de la clase, allí lo van a anexar. Y les voy a dejar también las diapositivas. Cubicol. Entonces, página 39 y 40. Espero les haya gustado la clase, chicos. La próxima semana viene proteínas, es la próxima clase.